Eh, Adelante, Peter. Sí, sí, doctor. Hay otros reclamos que se deben hacer al Brasil en este momento dentro de la misma negociación. Exactamente. También, como por ejemplo, resarcimiento, hubo una planificación inicial, después del montaje y todo, entrarían en operación entonces las primeras máquinas y hubo un retraso de aproximadamente 2 años. O sea, las máquinas no entraron en operación en el tiempo debido. Eso atrasó los pagos de las deudas y hubo moras y intereses y otras cosas. Eso produjo aproximadamente 2.000 millones de dólares de pérdida. Entonces, mitad de eso también el Paraguay puede reclamar al Brasil. Es de derecho también, ¿sí? Eh, Sí, Aparte de eso, hubo también un periodo en que el Brasil solicitó al Paraguay que se mantenga la tarifa constante, que no sufra el aumento proporcional anual, ¿verdad? Y durante ese periodo también nosotros hemos pasado la mano al Brasil, obviamente, y el Brasil llevó la energía en ese periodo a costo muy por debajo de lo que hubiera sido, se respetaba el aumento proporcional anual, ¿sí? Eh, entiendo. Hablando un poco más sobre la contratación, eh, hay Contratación, sí. sí, sí, hay en el tratado dice lo que se contrata es lo que la potencia, lo que la Itaipú disponibiliza a la Electrobras y a la ANDE para que pueda ser contratada. Eh, pero en el tratado, la potencia nominal es 14.000 megawatts. Entonces eso es discutible. Yo no digo exactamente que debería ser 14.000 necesariamente, porque también el mismo tratado dice que tiene que haber 2 máquinas mínimamente como reserva, ¿sí? Para que garantice la continuidad del servicio, ¿sí? Tanto para el Brasil como para el Paraguay. Pero lo que se reglamentó en el anexo C es que de ese 14.000 debe ser entonces descontado la capacidad de 2 máquinas, o sea, 1.400 megawatts, porque cada máquina, su capacidad es 700 megawatts y sería 1.400 megawatts. Entonces se debe descontar de 14.000, 1.400 megawatts. Hay una reserva operativa por si una máquina salga de repente, una carga entre en el sistema y solicite mayor cantidad de potencia del sistema Itaipú en sí. Entonces existe esa reserva operativa de 427 megawatts. Sería una potencia también de reserva, ¿no? Y la potencia de consumo, aparte de eso, la central hidroeléctrica tiene un consumo propio. Necesita también de energía y eso equivale a 38 megawatts. Si sumamos todo, eso es lo que descontamos, los 1.400, 427 más 38 de 14.000, sobra 12.135 megawatts. 12.135 megawatts. Y esa potencia es lo que se disponibiliza para que sea hecha el contrato, primeramente por la ANDE, y la diferencia contrata todo la Electrobras por su parte del Brasil, ¿no? Entonces,
no es 14.000 y la energía equivalente producida por los 14.000 megawatts, que es la potencia instalada en la Itaipu de las unidades, de las 20 unidades generadoras, ¿sí? Pero es 12.135 megawatts. Correcto. De ese 12.135. Pero si nosotros llevamos en consideración, si miramos, ¿se respeta eso? Mira, basta tomar, eso es público, agarrar el informe de Itaipu, uno puede ver ahí la eficiencia de la central, que prácticamente 95, 96, 97%, o sea, casi las 20 máquinas operando. Yo tengo ejemplos de práctica de todos los periodos y cuántas máquinas estuvieron en funcionamiento durante todo el año, ¿sí? No es que siempre las 20 máquinas también necesitan ser hechas mantenimiento en las máquinas, ¿sí? Entonces, no, pero en su mayoría de tiempo están funcionando 19 o 20 máquinas en la Itaipu, ¿sí? Sí. Y doctor, también me gustaría ver otros reclamos que deben acompañar la negociación. Antes todavía me gustaría, tal vez en este momento sería interesante colocar, bueno, habla, dice que va a hablar de alternativas. Una de las alternativas, yo tengo varias alternativas, cada una de ellas tiene su ventaja y desventaja, dependiendo entonces de lo que ponen en la mesa, nosotros estaríamos sacando también eso de nuestro portafolio. No quepa la menor duda. Pero una de las posibilidades podría ser, por ejemplo, considerar el crecimiento anual del sistema interconectado nacional, o sea, del Paraguay, ¿verdad? Que es 8% más o menos al año. Pero yo tomaría 10 o 12% al año. Entonces contrataríamos lo equivalente a ese crecimiento anual, proporcionalmente anual, sobre lo que contratamos. Digamos que 1.000, nosotros contratamos 1.000 el año pasado. Este año, ¿cuánto contrataríamos? Contrataríamos 1.100 o 1.120, ¿sí? Entonces, sí. Así sucesivamente, todos los años, hasta que contratemos totalmente lo que nos corresponde de ese 12.135. ¿Entiende? Lo que nos corresponde, o sea, exactamente el 50%, hasta que traigamos hasta el 50%. Y durante ese periodo, yo mantendría entonces en ese sentido el status quo, el anexo C, con algunas correcciones, obviamente. Principalmente yo haría correcciones, si vamos hasta el 2023 y cancelada la deuda, en torno de 60 o 62%, el costo va a caer en torno de 60 a 62%, ¿sí? Pero podemos nosotros regular todavía eso para que no caiga totalmente y tampoco permanecer en ese mismo patamar después de 2023, sí. Se puede encontrar un medio término ahí, un término medio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo corregiría el capital del costo del servicio de electricidad, que es 50 millones de dólares equivalente del Brasil, por parte de la ANE, y 50 millones de dólares equivalente por parte de la Electrobras. Yo aumentaría eso, es un valor que no vamos a discutir acá, porque depende de los otros valores que juguemos, vamos a jugar con esos valores. Entonces, la compensación por cesión de energía, yo aumentaría un poco también los royalties, resarcimientos y encargo de administración y supervisión también, yo aumentaría un poquitito más. Estos son lo que componen el costo del servicio de electricidad de la central hidroeléctrica de Itaipu, estos que hemos mencionado, ¿sí? Entonces, fíjese, como si nosotros venimos creciendo 8% más o menos al año, y si contratamos 10 o 12%, nos sobra una cierta cantidad de potencia y la energía asociada a ella, ¿verdad? Bueno, esa potencia que sobrante,
que no utilizamos en el Paraguay, entre comillas, si por acaso no utilizamos eso, y eso venderíamos, o sea, tendríamos la libertad de negociar con otros países o al mismo Brasil le venderíamos. Pero otra cosa también, con la observación de que esa energía que ahora le vamos a ceder al Brasil, manteniendo el status quo, pero le cederemos al Brasil de aquella parte de energía que no estamos utilizando o no hemos contratado, ¿sí? Le venderíamos a precio de mercado, o a precio, eso se va a negociar eso, o a precio de la energía comercializada en la región. Cuando hablo de precio de mercado, el precio equivalente en el Brasil, ¿verdad? Practicado en el Brasil, promedio practicado en el Brasil, o puede ser también ambos, ¿verdad? Pueden regular el precio de la energía. Entonces yo tendría esa libertad de esa diferencia, poder vender a otros países, ¿sí? En este momento, hasta que contratemos todo el 50%, ¿sí? Pero durante ese periodo, obviamente que tenemos un plan maravilloso, que ya hemos elaborado también una curva semejante a la curva propuesta por el Brasil, de esta vez, solamente que de esta vez va a ser propuesto por el Paraguay. Una curva, ese 142 y tantos mil millones de dólares, para que el Brasil pueda ir cediéndonos anualmente. Según la Unión Industrial Paraguaya, para que el Paraguay entre en el eje de desarrollo definitivamente, de forma definitiva, tendrá que invertir en infraestructura y otras cosas 5 mil millones de dólares anuales por 5 años, más o menos, ¿sí? Entonces, esos primeros 5 años es lo que nosotros necesitamos y después va a ir cayendo, no importa. Pero hasta que complete los próximos 50 años, el Brasil va a compensarnos el costo de oportunidad que ellos llevaron durante ese periodo. Mire que nosotros todavía le estamos dando privilegios también al Brasil, mismo así. Adelante, doctor Blas. Sí, explicaba un poco, Roberto, esta mordaza que tenemos, ¿verdad? Por 50 años de secuestro, digamos, el término que uso, ¿verdad? Que no podemos vender a otros nuestra energía, ¿verdad? A partir del 2023, esa ley mordaza que vamos a liberarnos y no tenemos ni que preguntarle a ellos si tenemos permiso para vender al mercado chileno, argentino o donde quiera, ¿verdad? ¿Eso cómo queda después del 2023? ¿Tenemos esa libertad o Brasil seguirá teniendo cierto privilegio de que tenemos que venderle todavía nuestro exceso o no? Bueno, esa también es una alternativa, Blas. Nosotros podemos tomar ese camino también. Podemos contratar toda la potencia que nos corresponde a partir de 2023. Brasil siempre supo que algún día el Paraguay contrataría totalmente su potencia. Eso siempre el Brasil supo. Está en el tratado. Entonces no hay nada extraño en eso. Entonces, y podemos disponibilizar de esa energía y aventurarnos y vender a otros mercados. Eso habría que también hacer un análisis muy bien detallado. No es así. Bueno, yo tomaré toda la energía, toda la potencia y la energía asociada a ella, voy a hacer lo que quiera con ella. No es bien así también, ¿sí? Por eso mismo yo, en esta propuesta no significa que esta sea la única propuesta y tampoco es que esta sea la mejor. Yo mantendría todavía el status quo, así como mencionaste ahí. Yo todavía estaría cediendo parte de la energía a Brasil, solamente que con precios con costo diferente, ¿sí? No más el precio anterior. Muchos hablan en precio justo. El precio justo se usa ese término porque el término es el término que se usa en el tratado. Entonces no está errado en decir precio justo, ¿verdad? Ahora, ¿qué precio es eso?
Entonces ahí yo puse esas dos alternativas, un precio de mercado y otro precio practicado en la región, ¿correcto? Entonces no tenemos que quejarnos de eso, o podemos basar a referenciar al oro, referenciar al petróleo, sea lo que sea, hay N posibilidades ahí, pero yo sinceramente mantendría todavía el status quo hasta que nosotros contratemos, hasta que lleguemos al 50% nuestro. Y a partir de ahí, obviamente, hasta ahí le estaríamos cediendo a Brasil, porque ya tenemos, porque nosotros tenemos que admitir que vamos a estar creciendo también durante ese periodo, ¿correcto? Doctor, sí, doctor O'Donnell, adelante. Sobre el mismo punto, Roberto, va a llegar ese momento, ¿verdad? El hambre de energía va a seguir para Brasil por mucho tiempo, ¿no? Y van a querer seguir utilizando. El tema es, ¿verdad?, que nosotros, ante la habilidad diplomática de Itamaraty, no tenemos que caer en ese engaño de seguir vendiéndole nomás porque son nuestros vecinos, nos ayudaron a construir, bla, bla, bla. Se acabó digamos, pues si tenemos una oferta mejor que Brasil, lo que estoy hablando. Entonces, si tal vez ellos, como vos mismo me dijiste en una explicación anterior, ¿verdad? Aquí, perfecto, trae tu fábrica de Chevrolet acá en Asunción y yo te voy a seguir dando esto, pero me traes la mitad de tu industria de San Pablo acá en Asunción y vamos a hablar. O sea que no tiene que ser necesariamente en venta de energía, sino a cambio de, también puede haber negociaciones, ¿verdad? Brasil es un país ya semi-industrializado y podemos exigir también como parte de la negociación, yo te voy a seguir dando este precio, pero sabes que vas a tener que traer tu Toyota brasilero acá en Asunción, de San Paulo. Sí. Una cosa así, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Eso yo llevo en consideración de esos reclamos también, reclamos paralelos a la renegociación del tratado. O sea, eso exactamente no tiene que ver directamente con el tratado, porque cuando hablamos del tratado, en el tratado, en el anexo C, por ejemplo, está el costo del servicio, cómo se negocia con la energía que se produce. Ahí no lleva en consideración nada de eso, ¿verdad? Pero sí tengo esos reclamos, como por ejemplo, ahora yo te puedo mencionar establecimiento definitivo de los límites entre Paraguay y el Brasil, que todavía no se arregló esa cuestión. Restablecer las condiciones ancestrales de los nativos de la región y reparar el impacto social provocado por la central hidroeléctrica de Itaipú. Yo haría también una declaración conjunta, como fue hecha cuando se elaboró el tratado. Stroessner hizo una declaración conjunta con el Brasil, donde también reivindicó varias cosas. En eso yo también entraría en temas bilaterales, como se habla, temas bilaterales. Metería también eso, como por ejemplo autopartes, que es tan importante para Paraguay, el comercio, aranceles, transportes, comunicación. Iba a haber toda esa transferencia de know-how de Brasil a Paraguay, por ejemplo, de la fabricación de vehículos eléctricos, fuentes alternativas de energía, eólica, solar. Ellos ya tienen tecnología en eso, bioenergía, hidrógeno, inclusive usando especialistas de Itaipú, usando la Itaipú misma, la Itaipú en sí, el conocimiento generado ahí para avanzar en estas frentes. Sí, y que eso sea transferido al Paraguay. Obviamente, también tengo esas, no dejaría de lado en esta renegociación. Aparte de eso, hay reivindicaciones históricas, como por ejemplo, mi querido Peter, yo te menciono aquí la cogestión del ente binacional. El Paraguay ha luchado por años y hasta hoy día no se ha respetado el tratado como debe haber sido. En ese sentido,
siempre lo ejecutivo está con el Brasil, lo más importante, que es la parte técnica, que es donde decide qué va a operar, si va a bajar el nivel de embalse, no va a bajar. Bueno, eso que nosotros tenemos participación directa y que en conjunto se decide, eso no es bien así, no es exactamente así. Y bueno, nosotros queremos que sea así, simple, ¿verdad? Si si documentamos eso, si nos parece posible eso y practiquemos eso, simple, ¿verdad? Entonces, otra cosa es la construcción de la esclusa de navegación, mi querido. El lado paraguayo, todos los estudios que se han hecho demuestran y lanzan que el mejor diseño para la represa es el lado paraguayo en la construcción de esa esclusa de navegación. Desde el principio fue así. Otra cosa también, yo diría que así como en el tratado también constaba que los insumos y equipamientos necesarios para la central hidroeléctrica debería ser primeramente contratado producido por el Brasil y el Paraguay, para que sea impulsado entonces el desarrollo industrial de ambos países. Bueno, sabemos que el lado brasileño se cumplió esto 100%. Y el lado paraguayo prácticamente 0%. ¿verdad? Entonces también yo reclamaría eso, obviamente, para que el Paraguay se desarrolle también y crear un parque tecnológico, no muy semejante al parque tecnológico que ellos tienen. Un parque tecnológico donde se pueda formar técnicos especialistas para entender las necesidades del país y no solamente del país, acompañar el desarrollo también tecnológico mundial, ¿verdad? Y los técnicos, como también consta del tratado, que la mayoría de ellos sean absorbidos por la IPEC. Y bueno, pero efectivamente que nuestro país sea mitad y mitad. Entonces,